Seguimos con la información en Canale. Continúa la visita del presidente electo Javier Milei y una parte de su equipo, su jefe de gabinete, quien sería eventualmente su ministro de Economía, Caputo, a los Estados Unidos, varias visitas. Y hubo una reunión que algunos califican como muy productiva con parte del staff del Fondo Monetario Internacional. Estaba presente la señora Kristalina Georgieva, que habló muy positivamente del encuentro. Quiero saludar al profesor Claudio Loser, que es economista, que ha trabajado precisamente en el Fondo Monetario Internacional y seguramente debe tener, aunque sea una primera impresión de esta visita de Milei allí a los Estados Unidos y particularmente al Fondo Monetario. Profesor, un saludo desde Argentina. ¿Cómo le va? Un gran gusto acá en un día frío, hacen 4 grados en este Wow. momento, así que Milei va a tener que trabajar para calentar el ambiente, pongámoslo así. Bueno, no le cuesta mucho, no le cuesta mucho. En términos generales, a los No, lugares no, donde va provoca cierto nivel de espuma que termina calentando un poco el ambiente, ¿no? yo creo que está muy bien, o sea, el hecho de que haya visitado a los distintos personajes de la Casa Blanca, incluido el Departamento de Estado, el Departamento de Tesoro, y ahora en el fondo, que por supuesto que a un presidente electo lo va a recibir la señora Georgieva. Creo que es muy positivo. Esta mañana hubo una declaración de la señora Georgieva indicando que que Argentina sería candidato a una facilidad, o sea, a una ventanilla especial para países pobres que quieren hacer cambios estructurales importantes, lo cual yo creo que es muy importante. No es que la cantidad de dinero sea muy alta, pero podría ser un préstamo que en realidad es eh, administrado por el fondo, pero que son fondos de distintos países y con una tasa de interés muy, muy baja. Podrían ser, supongo, 1.500 millones de dólares. Yo creo que eso sería una ayuda importante, pero por supuesto tiene que estar negociado dentro del contexto de un programa con el fondo. Profesor, ¿es lo que se llama un fondo de resistencia? De resiliencia, que es en criollo básico, entre comillas, un fondo para la resistencia de la economía. Bueno, hay un término que no puede dejar de impactarme, porque dice que es algo especial para países pobres. Y la Argentina, desde el punto de vista de los números, sí, se está empobreciendo rápidamente, pero por el tamaño de su economía no debería ser considerado un país pobre, o estoy muy equivocado. El tamaño de su economía es alto, pero digamos, la Argentina está justo, dado el nivel de pobreza que hay, etcétera, está justo en el límite superior. Si estuviera un poquito, si estuviera un poquito mejor, no tendría acceso a eso, realmente. O sea, es una situación coyuntural y bueno, hay que aprovecharla. O sea, es malo, pero si estamos en esa categoría, hay que aprovecharla. Sí, cuando hay hambre no hay pan duro, en definitiva, como decía mi abuela. Exactamente. Ajá. Bueno, vamos a ver. En numerosas ocasiones el presidente electo ha dicho, incluso en campaña, que él estaría dispuesto a llevar, o que sería necesario llevar adelante, según su mirada, un ajuste mucho más fuerte incluso del que pide el Fondo Monetario Internacional. ¿Sabe, profesor, si ha repetido esa doctrina allí frente a la gente del Fondo Monetario Internacional? No, no tengo la información. Yo lo único, pero creo que él lo que ha dicho ahora es, sí, vamos a cortar, pero no inmediatamente. Tenemos que hacerlo en forma ordenada. Eh, Cortar el gasto 15% del producto, como él dice, es muchísimo. Pensando que los subsidios o los regalos que hizo Massa en los últimos meses es 1% del producto, y 15% en comparación es un número grandísimo. Yo creo que se puede cortar bastante. Hay gastos innecesarios en la parte administrativa, mucha gente que ha sido contratada
en el último año o en los últimos 2 años en el gobierno y que no quisiera utilizarla, pero debo utilizar la palabra que yo recuerdo que es de ñoquis, Mm. eh, y perdón la expresión técnica económica, eh, pero yo creo que por ese lado se puede hacer mucho. Los subsidios que existen, que en última instancia terminan en inflación y más déficit, eso probablemente se saque rápidamente. Y lo que el fondo va a insistir, sorprendentemente, es que tiene que protegerse a la gente más pobre. Eso no quiere decir la percepción de pobreza que todos tenemos en la Argentina, pero realmente aquellos que están en los niveles muy pobres. Eso es como yo lo puedo interpretar. Bueno, Claudio, creo que los únicos recortes que no se pueden hacer en el cuadro de situación que vive la Argentina, con casi un 43% de pobreza y largamente arriba de un 10% de indigencia, es precisamente el gasto social. ¿No? No podría recortarse porque si no, la verdad es que la pobreza y la indigencia saltarían a niveles esotéricos. Claro, algunos dirían que por supuesto parte de la pobreza se mide porque hay gente que trabaja, recibe beneficios sociales, trabaja en negro, entonces parece que hay más pobreza de la que hay. Pero eso es una hipótesis y yo no la he visto demostrada hasta ahora. Profesor, ¿sabe usted si existe algún, algún nivel de preocupación adicional en el Fondo Monetario Internacional por estos instrumentos técnicos que ha obligado a que el primer ministro de Economía, presuntamente elegido por Javier Milei, sea un especialista en ingeniería financiera y no un hombre de macroeconomía? La montaña del ELIX, que es lo que se conoce habitualmente como este instrumento Sí. técnico. Eh, yo creo que si, digamos que sea Caputo el ministro, si él está rodeado de gente técnica en macroeconomía y lo tiene al presidente mirándolo desde el costado y el presidente, podemos discutir muchas cosas, pero que sabe economía y que la explica bien, no creo que se van a preocupar tanto en el Fondo Monetario. Pero por supuesto, como dicen, el diablo está en los detalles. El ajuste de esa parte de montaña del ELIX, ¿sería buena parte de ese gasto del 15% que quiere recortar Javier Milei? ¿Estaría ahí buena parte del problema? Eh, eh, no, no en principio, la parte de intereses, obviamente, la parte de intereses que son una cantidad enorme, por supuesto, si para la inflación o se convierten los LELIX en otra cosa, evidentemente eso va a ser un elemento muy importante, un poco contable, ¿eh? Pero evidentemente desde el punto de vista de la inflación sí no es contable. Vamos a tener algunos temas con la inflación, me parece, sobre todo para el mes de diciembre, bastante problemáticos. Bueno, siempre lo son en la Argentina. Tenemos números de inflación que son realmente espantosos. Pero ahora en noviembre volveríamos por encima del 12 o el 13%. Pero hay algunas previsiones para el mes de diciembre que lo ponen también en dos dígitos, pero con un 2 y hasta con un 3 adelante. ¿Eso es meterse en hiper ya? No, bueno, o sea, si me hubiera preguntado hace 30 años, hubiera dicho no. Hoy en día, decir esos números es niveles que no existen ni en Venezuela, ni en Zimbabue, ni en ninguno de estos otros lugares. Eh, Así que realmente hoy en día yo diría 20% sería hiperinflacionario. Pero acá quiero hacer una A aclaración ver. que creo que es importante. Hay lo que es la inflación sostenida a través del tiempo, 10%, 15%, 10, etcétera. Y otra es un golpe porque hay que poner los precios en línea. Al bolsillo le pega igual, es verdad. Pero eliminar los subsidios y ajustar algunos precios, eso lo que hace es dar un shock, que es parte del remedio, y después bajar la inflación muy rápidamente. Eso es la experiencia que yo tengo. A Profesor, menos que, no sean efectivos en reducir el déficit. Eh,
¿Cuál es la diferencia cuando una delegación, en este caso la Argentina, va a ver a los integrantes del Fondo Monetario Internacional, cosa obvia por la relación y por las deudas que hay con el Fondo Monetario, y cuando se va a ver a la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos? ¿Cuál es el significado, la diferencia entre uno y el otro? Bueno, con el fondo acá hay un préstamo de 40 y tantos mil millones de dólares y tenemos que trabajar en arreglarlo y encontrar, digamos, las condiciones en las que se va a prestar. Con la secretaria del Tesoro, la secretaria Yellen, porque no está Biden acá en la ciudad, eh, el tema es relación entre países y están hablando no con el fondo, sino con el principal socio del fondo. Le va a mandar mensajes, probablemente va a ser más indirecta. Y por otra parte, no tiene, o sea, ella no le puede decir a Milei y a su gente, ustedes tienen que hacer esto, porque si no, no le prestamos. Porque no es su rol. Mm. Su rol, yo diría, es importante pasarle un mensaje de que tiene que mejorar las cosas, pero no uno de decir, acá usted negocia con nosotros, porque los Estados Unidos presta muy poco dinero en este momento a la Argentina. Claudio, si eventualmente, ahora parece que no, porque tiene primero que dedicarse de lleno a la cuestión financiera, tratar de evitar el tema inflacionario y un largo etcétera. Por los primeros 2 años prácticamente la posibilidad de una dolarización, que era una de las banderas enarboladas por Javier Milei durante la campaña, podría quedar postergado. Pero si se mantuviera la decisión de dolarizar la economía argentina una vez que llegara a cierto orden, ¿es con la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos que se deben pedir los permisos del caso o no es necesario pedir autorización? Creo que habría que avisarle a la Reserva Federal, al Banco Central de los Estados Unidos, avisándole, nosotros vamos a tener la moneda, pero realmente no hacen falta requisitos formales, porque la Reserva Federal y el gobierno de los Estados Unidos le dice, bueno, usted quiere usar dólares, está bien, pero si usted tiene problemas con su sistema bancario o con su economía, ese no es tema nuestro. O sea, no es lo mismo, no es que se extiende el sistema financiero jurídico al país, lo que se extiende es que se usan dólares y bueno, si hacemos las cosas mal, tenemos problemas como los tiene en este momento Ecuador. Ujú, porque, a ver, la dolarización no es una solución mágica, no se termina con los déficits dolarizando la economía. De ninguna manera. Con el 1 a 1 no se terminaron los déficits. Con la dolarización en El Salvador, en Ecuador y muchas veces en Panamá también había déficits fiscales importantes. Así que no es la solución. Es la solución en el sentido de que uno no va a salir corriendo del sistema financiero, pero también hay una serie de complicaciones en el sistema bancario. Si hay depósitos en dólares, la gente se va, quiere los dólares efectivos, no hay reservas, eso genera tantos problemas como si no fuera dolarizada la economía. Claudio, vimos imágenes ayer de Javier Milei junto con parte de su equipo en una reunión que compartió con el expresidente Bill Clinton. Correcto. Divido en dos partes. ¿Qué es hoy desde el punto de vista de la importancia? Bueno, obviamente un expresidente de los Estados Unidos siempre será una personalidad importante, pero ¿qué es hoy como asesor económico, como figura de impacto para el mercado Bill Clinton en los Estados Unidos? Yo creo que es un efecto simbólico. A mí me llamó la atención, tengo que decir. Pero no es que tenga, evidentemente puede ablandar ciertos corazones de los demócratas, ciertamente no va a ablandar los corazones de los republicanos. Iba a decir, bueno, este apoyo está bien, pero no es decisivo. Es cosméticamente bueno, pero no creo que más allá. No he escuchado yo el testimonio en boca del expresidente de los Estados Unidos, pero hay una versión circulando por aquí
que Bill Clinton habría dicho que apoya la idea de Javier Milei de prescindir de un banco central. ¿Está eso entre los postulados del Partido Demócrata o algo que históricamente haya sostenido el señor Bill Clinton? Nunca que yo recuerde, no. Acá hay gente que habla que hay que volver al patrón oro, donde no hay banco central. No, no creo que Clinton me llama la atención esto. Por supuesto, puede decir que no haya un banco central que financie al gobierno, porque acá también en Estados Unidos está pasando. Así que yo creo que es más, nuevamente, es más bien simbólico y no, me sorprendería mucho que Clinton dijera eso. Ya le digo, Claudio, no he escuchado yo personalmente ese testimonio, pero se ha comentado mucho en la Argentina que el expresidente habría dicho eso. Y finalmente, profesor, quiero preguntarle por el impacto que ha producido la imagen, la figura de Javier Milei, la visita a los Estados Unidos y el nivel de reuniones que ha tenido. ¿Tiene algún impacto mayor o ha pasado prácticamente desapercibida? En la prensa en general ha aparecido algún artículo, pero de menor medida. Yo diría el impacto ha sido más bien en los mercados financieros. Probablemente hoy, después de la reunión con el gobierno de los Estados Unidos, van a aparecer comentarios más importantes. Bueno, ¿qué se dice en los Estados Unidos de la situación estructural de la economía argentina después de los desaguisados de este gobierno en los últimos 4 años, pero que además ha invertido, usted lo dijo, más o menos el 1% del Producto Bruto Interno en cuestiones de campaña, el denominado Plan Platita de Sergio Massa? Y hay una versión también aquí en Buenos Aires que Sergio Massa podría ir a trabajar 2 años a algún sector financiero de los Estados Unidos. Llama la atención con los resultados que ha tenido Sergio Massa aquí y que además no es un economista. Me llamaría muchísimo la atención que Massa fuera al sector financiero. No sé, podría participar. No me da la imaginación para eso. De ninguna manera me da la imaginación respecto Sí, nos de que llamaba Massa muchísimo pueda la ir. atención, nos llamaba muchísimo la atención porque no solamente no es economista, sino que los resultados no son precisamente los mejores como para poder lucir en cualquier Ujú. lugar de la especialidad allí. Sí, yo pienso, puede ir a trabajar al BID, no creo, no creo. A trabajar en algún banco me sorprendería muchísimo dado a la situación de la deuda. Así que me resulta, no lo puedo pensar, pero quizá como buen economista no tengo buena imaginación. Bueno, profesor, mi última pregunta está referida a la cuestión estructural de la economía de los Estados Unidos. Varias veces se ha analizado volver a subir la tasa de interés, algo que finalmente no sucedió. La economía de los Estados Unidos parece estar boyante, parece estar en crecimiento permanente. No sé si cerca del recalentamiento y por eso cierta preocupación de la Reserva Federal, pero ¿cómo lo observa usted? Eh, yo diría lo siguiente, la inflación eh, que llegó al 8% el año pasado, va a terminar este año con la inflación, va a estar cerca del 3% anual, perdón, anual. Eso es muy importante Sí. para la gente que nos está viendo. Eh, Eso está funcionando. La tasa de interés, la Reserva Federal dijo, por si acaso, yo voy a, yo digo que puedo subirla, pero la economía no está cayendo en deflación, está creciendo en forma bastante moderada, los salarios se están moderando. Yo diría que la probabilidad de que suba la tasa de interés es muy baja. Lo que sí, la tasa de interés del 5% de la Reserva Federal, que es muy alto en realidad, eh, va a mantenerse más tiempo de lo que la gente pensaba. Profesor, quiero agradecer muchísimo su tiempo. Le agradezco mucho, por supuesto, el espacio, la paciencia
y las muy buenas preguntas. Bueno, gracias, gracias profesor. Es un honor que lo diga usted. El profesor Claudio Loser en Washington. Nosotros seguimos, tenemos más.